Los ojos están puestos en Colombia. El precandidato presidencial Miguel Uribe sufrió un atentado el pasado fin de semana a manos de un joven de solo 14 años. Recibió varios tiros, 2 de ellos en la cabeza, está en estado crítico. Claro, los ojos están puestos en el presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque lo consideraba su adversario político. Vamos a platicar de qué fue lo que pasó. Aunque Donald Trump no le dejó toda la atención a Petro, también estamos muy atentos a lo que ocurre, las protestas en contra de las redadas por parte de ICE, redadas antiinmigrantes, las protestas que ha generado, que ya pues llegaron a otras ciudades de la Unión Americana y que ya involucraron, por supuesto, al gobernador de California, pero a la presidenta Sheinbaum y a la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem. Vamos a hablar de ese tema importantísimo. Y quien también ha tenido roces con Donald Trump en algún momento fue Greta Thunberg. Y esta conversación ha vuelto. A mí me parece de verdad impresionante que una adolescente cause tanto problema, entre comillas, y siento que es un llamado para que veamos qué es realmente lo que hay detrás de esta embarcación, que lo único que está buscando es llegar a la Franja de Gaza, repartir algunos víveres, pero este acto simbólico, este acto político nos ha dado una semanita muy intensa, con mucho tema de conversación. Esta embarcación, además, desde un inicio sabía que era muy riesgosa la misión, y ahí están a salvo todas las personas que van en la tripulación, pese a haber sido interceptadas y detenidas sin ningún tipo de papel o algo que justifique esta detención. Oigan, también aquí en México hay noticias. Le hemos dado seguimiento muy puntual al caso de Ciro Gómez Leiva, este atentado que tuvo hace unos años, y el martes, el juez condenó a 12 años de prisión a El Pool y también al Bart, que pensé que nada más había sido El Pool, pero no, también el Bart por el intento de homicidio de Ciro Gómez Leiva. Estos hombres han sido señalados por muchas acusaciones, pero en este sentido están en prisión ya cumpliendo una sentencia condenatoria por intentar matar, y de eso vamos a estar hablando. Pues hay mucho que comentar en este programa de Cuarto para las 4. Quédense con nosotros y les vamos a recordar las 4 de las 4, que es compartir, ponerle like, suscribirse y comentar. Espero haberlas dicho en orden y comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más, un jueves más de estar juntas. Qué privilegio compartir con ustedes, qué ricura verlas y tenerlas aquí reuniditas. ¿Cómo estás, Paola? Atentísima, Brenda, a los muchísimos temas que están hoy en la agenda mundial. Este de Los Ángeles en particular acapara mi atención por todo lo que representa esa ciudad y por lo que es California en términos hoy de contrapeso a las medidas de Donald Trump y a, lo que representa California en términos de libertad, inclusión, etcétera. Hago una recapitulación lo más sintética posible de lo que ha venido ocurriendo en Los Ángeles en los días recientes. A partir de las redadas antiinmigrantes de ICE, empezaron a haber reacciones por parte de los californianos. Hay redadas en toda la Unión Americana, pero en California ya veíamos focos desde hace semanas de personas que no se conformaban con estas detenciones. Recuerdo un caso en San Diego donde llegaron a llevarse a algunos trabajadores de un restaurante un fin de semana, y la gente, los comensales estadounidenses, no permitían que los agentes de ICE se llevaran a los migrantes. Y es que Los Ángeles y toda California, Los Ángeles es una ciudad santuario, toda California es un estado santuario, y eso quiere decir que pues hay un cierto cobijo a los inmigrantes independientemente de su estatus legal. Y bueno, pues empezaron a haber más redadas por parte de ICE y protestas con motivo de estas redadas. Donald Trump reaccionó a estas protestas, enviado a 2,000 integrantes de la Guardia Nacional. Reaccionó el gobernador de California diciendo: voy a denunciarlo por abuso de autoridad. Y Donald Trump dijo: ¿abuso de autoridad? Ahí te van los Marines. Y mandó a cientos de Marines y a otros miles más de integrantes de la Guardia Nacional para combatir estas protestas.
Y bueno, pues ya hay otras ciudades para este momento que han reaccionado y que se han solidarizado con California y que no solamente están protestando por el tema antiinmigrante, sino que protestan en contra de otras medidas impulsadas por Donald Trump, ciudades como Nueva York, Boston, Chicago, Washington. Y bueno, pues está además lo más reciente y calientito, y ya con esto concluyo para que ustedes le entren al tema, que es buenísimo. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lanzó un dardo envenenado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo que lamenta que esté impulsando, que esté motivando que haya más protestas violentas, cuando en realidad no es así, ¿no? Claudia Sheinbaum repudió la violencia de esas protestas, dijo que le parecía una provocación, por ejemplo, que se incendiaran patrullas, en fin, que viene la reunión del G7, va a estar Claudia Sheinbaum, van a estar los líderes del mundo y va a ser interesante cómo se toca ese tema, pero además también, y aquí les pregunto a ustedes, a mí algo que me preocupa muchísimo porque los símbolos pesan, es haber visto no solo que se ondearan muchas banderas mexicanas en las protestas, sino también una imagen en particular donde una persona pisotea y le prende fuego a la bandera estadounidense, ¿no? Digamos, me parece desde luego con ello, pues dándole argumentos a los detractores de los migrantes, a los seguidores de Donald Trump. Y bueno, pues además era una enorme incongruencia, ¿no? Porque al final, les guste o no, el gobierno actual, pues están en un país al que me parece toca respetar y no. Bueno, pues no es buena idea, digamos, incendiar una bandera en esas circunstancias, pero ustedes cómo la ven, porque son muchas cosas al mismo tiempo. Ayúdenme. Sin duda, es un tema durísimo. Las imágenes creo que nos mueven a todos, ¿no? No nada más a los mexicanos y a las mexicanas que en particular estamos viendo esas banderas mexicanas, pero a toda Latinoamérica, porque al final del día son muchas personas de muchas nacionalidades las que entran en esta situación a Estados Unidos. Yo creo que lo que vimos en Los Ángeles es la consecuencia de una política migratoria criminalizada de muchos años. De alguna u otra manera, Donald Trump, desde su primer mandato como presidente, ha implementado ciertos comentarios, ha implementado ciertas políticas antimigratorias que atentan contra los derechos humanos, que criminalizan la migración y que generan permisos de odio, de racismo, de discriminación y de violencia. Creo que California es históricamente un estado donde ha sido, como bien lo dicen, un santuario para los migrantes. El hecho que se llame Los Ángeles, ¿no? Un nombre hispano, un nombre incluso hasta religioso, fue el hartazgo. Ahora, en la cuenta de hechos, las atrocidades que cometieron estos agentes de entrar a una primaria, a una graduación de primaria, para arrestar enfrente de los niños a los padres, ya también habla de la búsqueda de una provocación que no solamente atenta contra leyes migratorias, sino que atenta con la humanidad de las familias, contra la humanidad de cualquier persona. Las imágenes son brutales y desafortunadamente lo que vimos es la suma de muchos años de un discurso de odio que no nada más es el de un presidente para abajo, sino que es un presidente que le ha dado permiso a la ciudadanía que está en contra de este tipo de cuestiones, de odiar abiertamente y de cometer actos. Entonces, yo sí digo, híjole, qué desafortunado, ¿no? Esas imágenes, y qué desafortunado que se ha salido de control esta protesta pacífica, pero entiendo también el hartazgo y la desesperanza de la gente, y la gente de decir hasta cuándo vamos a seguir tolerando esto, y hasta cuándo decimos ya basta, y también decimos no estamos de acuerdo, ¿no? Y a mí me parece que esto va para largo porque Donald Trump sabe aprovechar mucho este tipo de escenas en su país, y también me parece el escenario perfecto para Donald Trump, que sabe sacar provecho de todo, para no voltear a ver lo que no ha logrado hacer en estos meses de gobierno.
Él dijo que sentadito en 20 minutos él terminaba con 2 guerras, la que está en Gaza, Israel-Palestina, y también la de Rusia-Ucrania. Entonces me parece que esto le ha funcionado bien. Bueno, ya está Elon Musk, anda medio apoyando y medio haciendo reconciliación en redes sociales a través de lo que pasó en Los Ángeles. Está usando estas publicaciones como para nuevamente hacer un guiño de reconciliación. A mí me parece que esto va para largo y que Donald Trump lo va a llevar al extremo. Rápidamente yo quisiera retomar el tema de los símbolos y también tener una reflexión respecto a las imágenes. Yo creo que de todo lo que vemos trascender en el día a día, en lo cotidiano, en las redes sociales, hacía mucho que no nos impresionaba tanto algo, y es porque nos duele, siguiendo el tren de pensamiento de Saskia. Hay algo ahí que nos identifica, que nos corrompe, porque por supuesto que conocemos la historia de muchísimas de esas personas que están allá. Y hoy también entender que quizás hay un cambio de narrativas, que quizás hay un cambio de paradigmas y que definitivamente esto va a ser un antes y un después. Yo he visto muchos medios tratando de suavizar la nota, muchos otros haciéndola 10 veces más exagerada, así que creo que también es un momento de tener mucho cuidado con qué consumimos, un mensaje que hemos dado mucho aquí en el cuarto de, bueno, ¿dónde está realmente la noticia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos acercarnos desde un lugar de entendimiento absoluto y no llegar a lugares que no solamente son amarillistas, sino que hasta ¿no? caen en noticias falsas? Y lo que dijo la presidenta Paula, casi un manifiesto, ¿no? Era como una lectura de punto 1, punto 2, punto 3, como casi un manifiesto respecto a esto en particular. Creo que desde que la vemos en las mañanas no había visto algo similar. Y es un poco lo que dice Saskia, también ese manifiesto es un símbolo. Todo esto es un acto sumamente simbólico, político, y ya veremos en este encuentro que tendrán, pues cómo platican, de qué hablan. Y hasta Si es que hay un encuentro como tal, sí, efectivamente. Sí, se logra. Ajá. Porque además, hablando de símbolos, no me parece casualidad que haya sido Kristi Noem la que se refiriera a la presidenta mexicana, o sea, que una mujer es la que le habla a una mujer para que no vaya a haber este tema de que si el género o que pudiera desde ahí parecer, no sé, abusivo, bully o descortés. Mr. ¿Pero Trump, por qué crees, Pau, que haya habido esa declaración por parte de Christie? ¿Qué interpretación le dan ustedes? Alineándose tal vez, ¿no? Con Trump. sí, claro, no, y además le da mucha fuerza, digamos, a las decisiones de Donald Trump en el sentido de que están enviando a la Guardia Nacional, no porque sean autoritarios, sino porque hay que contener la violencia y hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que quieren llevar a sus hijos caminando a la escuela, ¿no? Entonces, digamos, lleva el discurso. ¿Por qué específicamente le lanzan eso a Claudia Sheinbaum? Bueno, yo veo las cosas como Brenda las ve. Me parece que Donald Trump llegó a la presidencia con estas credenciales de yo le entiendo a la economía, yo la arreglo, y no la ha arreglado. Su guerra comercial no le ha terminado de salir, no ha podido mover las tasas, aunque eso le toca a la Fed, y pues está emproblemada su economía muy. Y pues entonces mueve el discurso y la atención a ese otro tema que es polarizante y que enardece y que digamos, revitaliza a sus seguidores, ¿no? Y entonces mientras es mucho más sencillo pelearte por el tema de los migrantes con Claudia Sheinbaum que con Xi Jinping, con aranceles que nada más no puedes manipular a tu antojo. Creo yo que por ahí va la cosa. Y sí, se va justamente contra Los Ángeles porque, a ver, Los Ángeles representa todo lo que Trump deplora. O sea, estamos hablando de una ciudad totalmente universal. A ver, East LA es el distrito más diverso del mundo. Hay gente de todos los lugares del planeta. Pero además, Los Ángeles, pues es un lugar muy hispano. Casi la mitad de la población se identifica de alguna manera con los hispanos y ya muchos son ciudadanos, ¿no? Son, digamos que hijos de mexicanos o nietos de mexicanos, son ciudadanos. Entonces pueden salir a manifestarse sin el riesgo de que los detengan y los deportan. Ya hay, pues sí, digamos, un arraigo diferente y un fortalecimiento de la comunidad hispana muy distinto en Los Ángeles, ¿no? Que además pesa, California pesa. O sea, si regresamos a la economía, que es donde partí, estamos hablando que solita es la quinta economía del mundo. Entonces, bueno, bueno, digamos que llegó hasta allá en buena medida con el trabajo de todos esos migrantes del mundo entero.
Pues sin duda este tema va a dar para muchos días y lo vamos a estar platicando por acá. Vamos a ver qué es lo que hace el señor Trump, que además el señor Trump tiene muchos adversarios, se ha agarrado de todos, desde Elon Musk hasta presidentes, pero también lo ha hecho con adolescentes. Gina, cuéntanos qué es lo que ha pasado con una chica que desde los 16 años parece que le ha puesto a temblar el ojo a Donald Trump, no le cae nada bien. Miren, gracias, Bren. Hace algunas semanas platicábamos de Donald Trump y la lucha contra Plaza Sésamo, ¿no? Como, Sí. como en un nivel de, pues, de cinismo y casi ridiculez de ir hablando discursos que le parecen woke, que le parecen progres, que le parecen innecesarios y que castiga a esta población que de por sí ya está súper invisibilizada. Voy a darles un poco de contexto. Greta Thunberg, que es una activista ambiental, sueca, que nació en el año 2003 y ya se volvió muy conocida cerca del año 2018, cuando con 15 años comenzó a faltar a clases los viernes. Y entonces ella hacía un llamado para que los viernes todas las personas que pudieran se saltaran los viernes, haciendo una consigna para que les prestaran atención a las juventudes, diciendo, oigan, el cambio climático sí es una realidad. Otra cosa que Donald Trump ha dicho que no existe, que el cambio climático es una ficción y una narrativa que es un despropósito. Ella es una de las activistas más importantes del cambio climático de este lado del planeta. Y a partir de estos Fridays for Future fue generando una comunidad cada vez más grande, más amplia. Y entonces, sin dejar nunca de ser activista por el medio ambiente, empezó a atender otras problemáticas a nivel global, ya con un foco gigantesco sobre ella. Y bueno, ahora, hace unos días, desde su activismo con juventudes, inició inició una misión hacia la Franja de Gaza en una embarcación con otras personas que se dedican a distintos activismos con la intención de llevar víveres. Pero ese objetivo final, en realidad, era una justificación en la cual nosotras íbamos a ver todo el proceso. Iba a poder llegar, le iban a dejar pasar, qué implica hoy esa ayuda, porque pareciera que ayudar es algo hoy prohibido, peligroso, que pone las políticas públicas y las políticas internacionales en jaque. Y bueno, la verdad es que en estos días hemos visto que no solamente hay mucha tensión entre países, sino que al final no va a lograr su objetivo. Y una vez más es reafirmar que Greta Thunberg, el mundo entero, cartas con miles y miles de firmas en change.org, manifestaciones en las calles, no han servido de nada. En realidad los ataques a Gaza continúan. Creo que estamos siendo testigos de algo que no nos vamos a perdonar en un futuro. Y yo por ahí tenía la esperanza de que esta embarcación diera oportunidad a abrir nuevamente los diálogos y que realmente pudiéramos hacer algo al respecto. Yo no sé qué piensan ustedes, pero ha sido súper triste lo que ha pasado en recientes días. Te soy honesta, yo no comparto tu optimismo. Yo nunca pensé que Greta Thunberg fuera a llegar a Gaza a entregar la ayuda. O sea, me quedaba claro que no lo iban a permitir, que le iban a detener. Y sin embargo, me parece que sí logró su objetivo. Porque lo de llevar ayuda, llevaba muy poquita ayuda, o sea, tampoco es simbólico. Era más bien simbólico. Yo creo que lo valioso de este esfuerzo es que logró llevar la atención de las juventudes a Gaza. Y eso no es poca cosa. O sea, estamos hablando de un horror que no podemos dejar de ver y de atender, que no nos puede dejar de doler, que no podemos ignorar, que digamos la apatía o mirar hacia otro lado es inhumano y cruel. Y creo que justamente una voz como la de ella, que convoca a jóvenes como ella, que lleve la atención hasta ahí, es muy valioso. No me parecía que fuera posible que la embarcación llegara, o sea, no tenía, además que, insisto, llevaba muy poquita ayuda, no tenía ni la protección ni lo que se requiere para llegar a una zona de guerra, ¿no? Yo creo que la intención era llevar la atención y lo lograron. A mí, ay, no sé, Pau, yo la neta siento que no se está logrando. Es que eso es lo que me da mucha frustración. Uh-huh. Nada más, compartirlo porque está ahí, ¿no? Es como esa nueva forma de decir, híjole, sí lo estamos intentando, pero no está pasando absolutamente nada. Pero sí se está logrando. O sea, al final, en una guerra tan compleja como la que es de Gaza y de Israel, Palestina e Israel, es tan compleja que algo que Greta Thunberg ha hecho y ha sabido hacer muy bien desde un principio es
el llamar la atención de alguna manera, porque Greta por sí sola no va a solucionar el calentamiento global, Greta por sí sola no va a hacer muchas cosas, pero ha sabido como jalar esos hilos para generar ciertas conversaciones y mover ciertos hilos. La cuestión, yo creo que estamos como muy cansados de ver la guerra en Israel y, bueno, en Gaza, respecto, y de constantemente decir no pasa nada y no estamos avanzando y cada vez hay más muertos y cada vez hay más atrocidades y cada vez hay más actos de inhumanidad. Y creo que lo que Greta sabe hacer muy bien es como jalar esos hilos para movilizar cuando hay que movilizar. Y yo estoy de acuerdo con Pau, era obvio que nunca iba a llegar y estaba planeado para nunca llegar. Los mensajes prehechos, la cantidad de ayuda que llevaran, hubo un mensaje del propio Netanyahu que decía no se acerquen, no van a llegar, no va a haber manera, y ellos sabían que eso no iba a pasar, pero desde la imagen de Greta en el avión de regreso, el video de me secuestraron, estamos haciendo esto, habla como de un llamado también a la humanidad, de no bajar la guardia, de no dejar de que sigan pasando estas atrocidades, especialmente cuando lleva tanto tiempo ya este dilema, esta guerra, ¿no? Esta disputa tan brutal, que la sociedad normaliza la violencia. Solemos normalizar la violencia. Entonces, de pronto ya las imágenes de los niños muriendo en Gaza, pues ya no son noticia, ¿no? Ya no es, desafortunadamente, pues en México lo vivimos tal cual. Hace unos años, lo vivimos aquí en México. Hace unos años un decapitado, un colgado y demás eran una cosa brutal y hoy ya ni es noticia cuando hay un colgado, cuando se Lo que pasa en Sinaloa, por ejemplo, que en su momento fueron muchos meses de atención y ya normalizamos lo que está pasando desde hace. Creo que eso es importante como mencionar, lo que es Greta volvió a traer como el foco, ¿no? De estamos llegando a estas medidas y les recuerdo, no estoy diciendo que yo comparta esa opinión, pero les recuerdo lo autoritarios que son los israelíes, que, miren, están coartando mi libertad de movilidad, mi libertad de expresión y están coartando el que llegue una gota de agua a las comunidades de Gaza, ¿no? Entonces, por ese lado, sea suficiente o no, creo que sí se logró ese discurso. No, y es genial, ¿no? También, o sea, a mí me encanta que exista, con su sola existencia. No, qué importante. Más que bien, sí, claro. A mí me encanta lo incómoda que es y cómo se puede meter en una agenda internacional. Hoy Donald Trump decía, hace unos días, no recuerdo si hoy hace unos días, decía, le recomendaba, porque Greta obviamente se molestó un poco, ¿no? Cuando llegaron al barco, lo toman, digamos, dar estas declaraciones de que secuestraron la embarcación, y Donald Trump decía momentos después que le recomendaba una terapia de ira, ¿no? Hasta Donald Trump se sube a esta agenda, el presidente de Estados Unidos, ella es incómoda, o sea, hay mandatarios, primeros ministros que la traen y se suben a su agenda, ¿no? Al final, una chica de su edad logra meterse en una agenda internacional. Ahora, Donald Trump recomendando tomar una terapia de ira. Imagínate. ¿Qué tal? O sea, ¿Qué tal? ¿qué estamos hablando? Que la toma junto a Elon. Además, ¿no? Muy bien. Oigan, y seguimos con esta línea internacional. Hoy estamos muy internacionales en este programa. Definitivamente, esta semana ha sido durísima hablando de temas internacionales y eso que todavía no termina. Nos queda un día más de la semana. En Colombia, el pasado fin de semana, un precandidato presidencial llamado Miguel Uribe sufrió un atentado. Él estaba en Bogotá en un evento improvisado, estaba con un micrófono ahí de manera improvisada, hablando con algunos participantes, algunos militantes de su partido. Él todavía es un precandidato, no ha pasado por todo este proceso interno que pasan los partidos políticos para ir rumbo a la presidencia de su país. Un chico de solo 14 años se acerca en este meeting por detrás y lo balea. Recibió varios disparos, uno de ellos en la pierna, 2 de ellos en el cráneo. Está reportado como grave, ha logrado librar esta semana una cirugía, sin embargo, pues los pronósticos, la verdad, son muy reservados. Su esposa ha publicado a través de las redes sociales diciendo que solo un milagro lo puede salvar. ¿Por qué están puestos los ojos en Colombia? Bueno, él es considerado un adversario político del actual presidente Gustavo Petro, quien no ha dejado de publicar un solo día desde que sucedió este atentado, muy diciendo, a ver, aquí a mí no me involucren, no vayan a pensar. Ha cambiado su retórica. Gustavo Petro hace unos días, el 5 de junio, publicaba en sus redes sociales, lo criticaba
Miguel Uribe es nieto de un expresidente colombiano y criticaba el mandato de su abuelo y lo criticaba a él. Ahora cambió la retórica, trata un poco de desviar la atención, dice que ya hay una investigación, condena los hechos y bueno, ha estado reportando investigaciones, cómo va la investigación al respecto. ¿Qué llama la atención acerca de lo trágico que ya es este suceso? Pues la historia de vida de este candidato. Su madre fue una periodista que en el año 90 fue secuestrada por gente del narcotraficante Escobar. 5 meses después de este secuestro fue asesinada y esto para muchos ha marcado una vida de tragedia. Los ojos están puestos ahí. Habrá que ver cómo avanzan las cosas en los próximos días allá en Colombia. Esto ha llamado muchísimo la atención, sobre todo la historia que dicen está sumida en la tragedia de este precandidato. ¿Cómo ven ustedes esto que está sucediendo en Colombia? Pues me parece muy lamentable, me parece terrible que Colombia nuevamente sea noticia por esos motivos, después de la violencia tan brutal que vivieron hace como 30 años, ¿no? Que recordar, han perdido en aquella época, fueron 4 candidatos presidenciales los que fueron asesinados en Colombia. Recordar lo que ocurría con los paramilitares. Qué paradoja, los colombianos que huían en aquel entonces a Venezuela, huían de la violencia y huían en busca de mejores oportunidades económicas y ahora esa misma frontera funciona a la inversa. No porque Colombia esté mejor, que sí está, sino porque, bueno, pues Venezuela se pudrió, pero lo triste, lo terrible, y lo digo con dolor, y con, digamos, cariño profundo y solidaridad con los venezolanos que en su mayoría pues deploran lo que pasa en su país y el que pudo ya se fue y el que no pues lo sigue padeciendo. Pero regreso a Colombia, es una lástima que nuevamente sea noticia por una violencia de este nivel y que además sigan ahora pues explosiones en el sur del país con motobombas y con todo eso que, insisto, trae a la memoria pues esa dolorosísima Colombia de hace 3 décadas. Sí, completamente. Hay organismos internacionales que ya se pronunciaron al respecto. Human Rights Watch dice que esto es un golpe al tema de la democracia. Habrá que ver también cómo se organiza la política colombiana. Yo creo que Petro tiene que colaborar mucho. En mucha medida he leído muchas críticas internacionales a cómo ha manejado la política interna del país y cómo también ha dividido, ¿no? Va a ser muy interesante cómo se muevan las cosas rumbo a las elecciones que va a tener Colombia y cómo se va a definir el rumbo político de ese país, qué es lo que necesita Colombia para dejar atrás esta realidad que los ha marcado durante muchas décadas. Y es un poco nuevamente, ¿no? Lo que decías que hace un rato, la normalización de la violencia. Los videos son una cosa muy fuerte, ¿no? Y que empezaron a circular en minutos por todas las redes sociales. Y ahí también te das cuenta que era un mitin pequeño con seguridad nula o muy poquita, un poco también poniendo al centro pues esa confianza que se tiene en los lugares o espacios seguros, suponiendo o dado por sentado que este lugar era un lugar seguro. Y entonces, como un poco siguiendo lo que decía Paola, han pasado muchas décadas, varias décadas por lo menos, y entonces, ¿qué pasó ahí? Si hubo avances en el tema de seguridad, es verdad que hoy Colombia tiene pues dinámicas sociales más concretas, pues esto nos deja ver que no, y que chance empezaremos a escuchar más de lo que estaba pasando al interior, Bren, como tú decías, pero los videos hablan por sí solos. Y es únicamente creo que una probadita de lo que vamos a empezar a escuchar, a ver. Salió mal al final, afortunadamente salió mal. O queremos, ¿no? Como que está en el hospital, está muy grave, está herido, pero el atentado al final no se concreta, lo cual de verdad que, híjole, es casi un milagro, ¿no? ¿Sabe qué me trastorna? Que estamos hablando, por ejemplo, de Greta, como lo que hacía a los 15 años y cómo se metía desde ese momento a la agenda internacional, viendo el cambio climático y cómo tenemos este lado de las juventudes completamente distinto en otros países, ¿no? Un chico tan joven haciendo un atentado como este, gritaba cuando lo aprendieron que él necesitaba dinero, que si le daban dinero, él podía dar los teléfonos de las personas que lo había contratado. Un chico ya, un adolescente. Pues es que es la orfandad que hay en Latinoamérica. Hablemos de Teuchitlán, hablemos de este otro ejemplo. En este programa lo hemos manifestado en diversas oportunidades. Hay una orfandad, hay un abandono de las juventudes que es evidente. Y creo que tú, Saskia, lo decías hace algunas semanas, esa es la salida
que está a la mano, es la salida perfecta porque les ofrece un dinero extra, porque de ahí pueden tener lujos, pero también comer bien, ayudar a la familia, ponerle un piso extra a la casa, qué sé yo, las necesidades que tenga un chavito de esa edad, que no tienen ni acceso a la educación ni acceso a un trabajo digno. Esa es la realidad también. Sin duda alguna, creo que la normalización, y mientras los escuchaba con todo lo que pasó en Colombia, yo decía, es que pareciera que no aprendemos. Y entonces, dado a que no aprendemos, porque durante muchos años pareciera que México iba como atrás en materia de narcotráfico de Colombia, ¿no? Y teníamos como mucho que aprender respecto a lo que había hecho Colombia, no solamente desde una figura como Pablo Escobar y la cultura del narco que fomentó, y los vínculos políticos que tuvo, pues sino también los procesos de paz que se intentaron hacer, que fueron muy importantes, y desafortunadamente pareciera que hay ¿no? Que estamos como en picada otra vez, porque solemos no aprender, y México tiene esta misma dinámica donde no prevenimos, estamos en esta cuestión reactiva todo el tiempo, que no implementamos medidas de prevención en materia delictiva, y lo que está pasando en el país, que hoy vemos la censura de los músicos, una serie de actos reactivos que se están haciendo, desesperados que se están haciendo, porque ya hay una normalización de la violencia. Y ya son los jóvenes, los niños, los adolescentes quienes están viendo una oportunidad, y no nada más porque están desesperados, porque no va por ahí necesariamente, sino porque lo vieron en casa, porque lo vieron en la comunidad, porque mamá, papá, porque incluso los propios abuelos, ¿no? Entonces México ya no nada más está viendo una normalización de la violencia, pero ya estamos hablando de familias criminógenas de segunda y de tercera generación también, que eso habla de una realidad como muy, muy alterna que tiene Colombia, que nos enseñó Colombia y que hoy lo estamos viendo también aquí en el país, ¿no? Tristísimo, ya está recibiendo protección por parte del gobierno colombiano. Por cierto, publicaba Gustavo Petro hace un par de días que ahora los hijos de todo su gabinete están siendo amenazados de forma anónima. Ya les llegaron anónimos pues de que podría haber ataques a los hijos de los miembros del gabinete de Gustavo Petro. Esto no se acaba, es tristísimo hablar de América Latina y el Caribe y hablar de temas de violencia únicamente. Y bueno, no solamente ahí en el tema internacional, sino también en nuestro país. Es un poco relacionado con lo que nos tienes que contar hoy, Saskia. Avanza, digamos, o tenemos novedades en el caso de Ciro Gómez Leiva. Sí, sin duda, el martes se sentenció, como bien lo decíamos en la introducción, ya se sentenció a 2 de las personas vinculadas al atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. Me escribía con Ciro yo el martes y le ponía ante el tuit que puso, le decía yo que era un ejemplo en materia de justicia en el país. Y cuando a mí me tocó entrevistar al Bart, uno de los sicarios que fue sentenciado hoy, Bart me dijo algo que resonó en mí mucho, que es: si no fuera porque fallamos en matarlo, no estaría yo aquí en la cárcel, ¿no? Y fue durísima ese testimonio de Bart, porque se refiere a que Ciro ha sido quien ha empujado para que se haga justicia, y me hizo pensar en todos esos periodistas que han perdido la vida a manos de la delincuencia, que su libertad de expresión ha sido coartada, y que en efecto hoy no tenemos respuesta de quién los mató, ni están en la cárcel sus agresores, ni van a estar, porque son casos que están muy, muy cerrados. Y le escribí así hoy y le dije, no, celebro mucho esta victoria, pero más que nada agradezco el ejemplo que ha sido en materia de justicia, porque hoy hay justicia y hoy hay tus agresores en prisión, porque tú no te perdiste una audiencia, porque tú no te perdiste una hoja de tu expediente, estuviste al tiro del cañón, te sentaste cuando te tuviste que sentar, estuviste con tus abogados, estuviste como víctima al frente dando la cara, incluso cuando justo como víctima quizá tuviste que poner tus emociones a un lado. Perdón, está llegando aquí un helicóptero y suena horrible. Y eso es de mucha admiración y de muchísimo respeto. Y bueno, se le sentenció a 12 años ese intento de homicidio, y quizá mucha gente diga, pero ¿por qué tan poco tiempo? Recordemos que en México hay un beneficio
por decirlo de alguna manera, que tiene la ley, donde tú te puedes ir por la abreviada, que le dicen. ¿Qué significa irse por la abreviada? Que es que tú desde la detención prácticamente confiesas el haber cometido un delito. Se lleva a cabo la primera etapa porque en México, acuérdense que criminalizarte no se puede, o sea, tú no puedes llegar al Ministerio Público y decir, Oli, maté a una persona. Eso no se puede en México, tiene que haber evidencia que en efecto te vincule a ti al crimen. Entonces, y también que la víctima esté dispuesta a que tú te vayas al método abreviado. Cuando te vas al método abreviado, básicamente le ahorras un chorro de dinero al Estado, un chorro de tiempo, un chorro de esfuerzos, y en vez de estar en tu expediente y estar llevando audiencias para ti, en tu caso, pues ya está confeso, entonces se vuelve menor el tiempo que el Estado le tiene que invertir al caso. Esto es lo que hicieron tanto el BART como el pool, que hoy recibieron estos 12 años de sentencia. Y la sentencia es la que es, porque justamente Ciro estuvo de acuerdo en que se fueran a una medida abreviada y que ellos hayan confesado el haber participado, y no solo confesado, pero recordemos que el pool también fue quien dio información respecto a que en efecto es el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación quien mandó estrictamente por medio del patrón, este hombre detenido en Los Ángeles, por cierto, que mataran a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Entonces, bueno, en inglés dirían bittersweet, ¿no? Que es, por un lado, qué gusto que se hizo justicia, pero por el otro lado, qué tristeza que solamente en casos como estos veamos justicia, ¿no? O sea, mediáticos, con alguien al frente que no lo suelta, con el interés del Estado de que uno de los periodistas más importantes de su país haya vivido lo que vivió, ¿no? Es que es justo eso lo que quería mencionar, Saskia, que efectivamente, o sea, la investigación avanza porque Ciro no lo soltó y porque estuvo atentísimo, pero también por la notoriedad que tiene Ciro, ¿no? Porque si solo bastara como esta persistencia, pues entonces las madres o los familiares de personas desaparecidas pues también tendrían claridad o tendrían mayores avances en sus casos, ¿no? Estamos hablando también de gente que no deja pasar una y que sin embargo no tienen esta posibilidad, digamos, de que sus casos se sigan. Y me pregunto, me pregunto y les pregunto, ¿qué tan distinto será ahora con los cambios en el Poder Judicial? Pues sí, y la justicia en general. A ver, lo que yo he estado escuchando que es terrible es si se va a redefinir incluso la manera en la que hacemos justicia. O sea, el otro día escuchaba a un grupo de abogados decir, es que ya la abogacía y la manera en la que hacemos abogacía va a tener que cambiar. Ya va a ser mucho más un tema de relaciones públicas que realmente conocer la ley y de realmente respetar el debido proceso de implementar. De por sí, en materia penal y en materia familiar principalmente, que para mí son las dos ramas del derecho más corruptas de nuestro país, ya había muchísima violación al debido proceso. Ahorita yo creo que ya se va a hacer de una manera como mucho más descarada. Toman mucho más relevancia los casos mediáticos, los casos que le importan directamente al gobierno, y con mucha más facilidad pues se archivan aquellos que pues no tienen relevancia alguna. Yo creo particularmente, me acuerdo cuando fue esta noticia, que me acuerdo que la releí varias veces porque no podía yo creerlo, en verdad. Yo creo que también fue como los medios nos subimos. Yo creo que todos los periodistas, todos los reporteros, algo se rompió dentro de nosotros, me parece, junto con esto que le pasó a Ciro, ¿no? Y yo creo que todos cambiamos muchas cosas sentimos muchas cosas alrededor de lo que le pasó a Ciro. Hay que reconocer, yo le reconozco la entereza con la que hizo frente a todo esto, de verdad. Yo no sé si yo hubiera podido hacerlo de esa manera tan entera en la que lo hizo, cómo cambió su vida por completo y cómo estuvo dispuesto a hacer muchos cambios en su vida para hacerle frente a este proceso. Pero creo que también los medios y creo que los periodistas nos sumamos mucho a esta causa, ¿no? Pues sí, coincido. Para quien pensaba que había de alguna manera, por la razón que sea, personas
pues de alguna manera protegidas, blindadas. Vimos que no, que todos, absolutamente todos, independientemente del cargo, independientemente de la ciudad en la que vivimos, independientemente de la notoriedad, todos estamos expuestos ante la violencia. Sí, sí es brutal. Sí es Y brutal. también, perdón, Pau, Brenda, Gina, también a mí algo que me deja y algo que también he platicado mucho con Ciro es, pues una vez más, pues son detenidos quienes pues están hasta abajo, ¿no? Claro. Quienes son El autor material, como en el caso sí, como en el caso del senador colombiano, ¿no? Un el senador chamaco. colombiano y de todos realmente. O sea, quienes ves en la cárcel son, pocas veces son las cabecillas, pocas veces son quienes tienen los recursos económicos, pocas veces son todas estas personas que, que quizás ayudarían a desarticular por completo y salvaguardar la integridad de una sociedad. Pero una vez más, una simulación. Sí, y fíjense, esto no suma en nada al carente optimismo que tenemos en este momento, pero asociando los temas de México y de Colombia, recordé una conversación que tuve hace tiempo con un jefe policíaco colombiano que tuvo un muy importante cargo en Colombia y fue de alguna manera un personaje clave en pues la pacificación de Colombia, que fue, me parece, un caso de éxito considerando pues la problemática latinoamericana. No, no digo su nombre y apellido porque parte de lo que voy a compartir aquí me lo platico en corto, y aunque ya fue hace tiempo, pues yo respeto eso. Pero básicamente con respecto a México me decía, a ver, todo esto que acabo de plantear y que implementamos en Colombia, no veo cómo hacerlo en tu país. ¿Cómo así? Le contesté como con acentito para que se sintiera familiarizada. Y me dijo, a ver, en Colombia tenemos una policía central. Ustedes tienen ¿cuántas policías municipales? No hay manera, no hay manera. Me lo dijo hace muchos años y lo que lamentablemente la realidad me ha mostrado es que tenía razón. Tristísimo. Sí, tristemente, caray. Oigan, está muy apachurrado. A ver, yo tengo recomendaciones. Este programa. Yo, de verdad, lamento no tener mejores noticias, pero No, yo yo sí sí, que marcó. yo tengo Siento dos que Gina siempre tiene recomendaciones. buenas Yo noticias. tengo buenas, Sí, buenas porfa. noticias. Bueno, quienes estamos en casa y todo el tiempo estamos hablando de refugiados, de la frontera, de migrantes. Oigan, explíquenle a sus hijas de qué estamos hablando. Les quiero recomendar varios libritos. Hay materiales muy bonitos para hablar de estos temas. O sea, son Ese libro es precioso. Este libro es precioso y ya está en español. Es de refugiados y pueden ir a la página de la autora que es Elis Graveles. Ella es alucinante. Y tengo otro que, híjole, llevo todo el día buscándolo, pero se lo vamos a poner ahorita en las redes, que se llama La Frontera, el viaje con papá, que es este libro precioso. Ole. ¿Ese dónde lo conseguimos, Gina? Esto lo conseguimos en el Fondo de Cultura Económica, en Amazon, en Gandhi, en Orión. O sea, es un libro que se consigue bastante fácil. ¿Cómo se llama? El viaje. Se llama La Frontera, el viaje con papá. Es un libro bilingüe. Comprándolo Es en una joya. Qué maravilla. Es una joya porque sí creo que es muy importante no ir por la vida soltando palabras de manera irresponsable. O sea, hablar de migración, hablar de frontera, hablar de refugiados, hablar de guerra, son palabrotas. Entonces, ojo cuando las mencionen, si hay chiquites alrededor, dense el tiempo de ir y buscar un libro, bajar un PDF, articular con cariño todas estas palabras que cuando las escuchen por primera vez, sea desde un lugar amoroso y desde ahí generemos empatía. Entonces yo les voy a compartir hoy estos dos libros. Si quieren saber más, yo les puedo pasar en corto más materiales, porque sí me parece que es bien importante en cómo mencionemos por primera vez esas palabras, lo que vamos a ir tejiendo hacia un futuro, pensando también en estas infancias y juventudes como nuestro presente, no el futuro que no, es que regresa, que no sé qué. Gracias, Gina. Gracias por eso. Crecer contigo. Sí, qué Ya lo maravilla. compré. Bien, bien, sí. Muy bien, pues, ¿algo más ibas a hacer? Perdóname, Gina, te interrumpí. No, solamente eso, decirles que no nos bajoniemos, busquemos y articulemos maneras amorosas de acercarnos a estas noticias que son graves, que son dolorosas, que son horribles, pero que tanto nuestra chamba desde el periodismo como una tía, como una comadre, como una vecina, tenemos oportunidad de incidir positivamente
en otras personitas. Así que Así es. con esa idea Ay, vamos gracias. y llevémoslo eso en el corazón, ¿no? Podemos hacer cosas muy bonitas. Gracias por ese curita a este programa que sí nos dolió. Sí lo Sí lo sentimos un poquito. necesitábamos muchísimo. Sí lo necesitábamos. Pues reinas, ya. Con tequila y ya ¡Ay, sí! ¡Oh, Uy, tres! Pablo, ¡Ah! ¿cómo Es confías? jueves, ya se puede, es jueves. Es jueves Ya y se cae la tarde, ya puede. se puede. Tú no, Paola, porque te levantas muy temprano. no. Bueno, solo uno para dormir mejor. Un hito, un Uno hito. relaja, uno relaja. Sí, caray. Pues Uno no reinas, es ninguno, llegamos, no dicen. ya llegamos al final del programa, pasó muy rápido el tiempo. ¿Qué noticias? Y todavía pinta para más el fin de semana. Qué privilegio compartir con ustedes y muchas gracias por todo lo que platicamos acá. Un Gracias abrazo a todas y a ustedes. todos y no se les olvide compartir. Así es, las 4 de las 4, que es compartir, ponle like, suscríbete y Y comenta. comenta. Ya las memoricé. Bien. Muy bien. Un Nos abrazo. vemos. Gracias por las recomendaciones, Gina. Las quiero mucho. Bye. Bye. Ay.